Nos vamos a meter en otros asuntos, vamos a dejar esto de momento, aunque está conectado, porque vamos a hablar con Omar Coronel. ¿Quién es Omar Coronel? Bueno, es un politólogo y sociólogo de la Universidad Católica que tiene una especialización y un trabajo de investigación a fondo sobre protestas, movimientos sociales y sociedad civil en América Latina. Y hablar con él de estos temas es sin duda una oportunidad para terminar de entender a qué nos enfrentamos de cara a este 19 de julio y la llamada toma de Lima. Omar, ¿cómo te va? Siempre es un gusto conversar contigo. Muy buenos días. Muy buenos días también, Carlos. Un gusto también. Omar, en sociedades donde los valores democráticos están más afianzados, cuando se anuncia una protesta o una movilización política desde sectores de la oposición o desde sectores ciudadanos, quien suele salir al frente en movilizaciones paralelas, en declaraciones en prensa, en redes sociales, es el partido de gobierno. Sale a pechar políticamente a aquellos que plantean una oposición. Pero el gobierno no suele hacerlo, el gobierno está ocupado en gestionar un país, digamos, ¿no? Pero en este caso lo que quiero plantearte es mi preocupación por el uso político nuevamente de la policía y de las Fuerzas Armadas frente a la protesta política. Sí, es un problema clave, digamos, en un país donde estamos en un contexto más bien autoritario, ¿no? Desde el inicio del ciclo de protestas en diciembre, se ve claramente una politización de instituciones para poder controlar o reprimir la protesta, ¿no? La policía ya desde enero, febrero, apoyaba las marchas, digamos, entre comillas, por la paz, pero que en buena cuenta eran marchas que apoyaban al gobierno, ¿no? Y también se siente, ¿no? Se percibe ciertas decisiones del Poder Judicial y de otros espacios que tendrían que más bien ser contrapesos al gobierno, ¿no? Estar muy alineados en una lógica de tratar de prevenir la protesta, ¿no? Entonces eso es grave porque no solamente por lo que ocurre ahora, que implica una situación, digamos, autoritaria, ¿no? Creo que inclusive cuando caiga este gobierno y cuando haya alguna transición, la desconfianza de la ciudadanía va a permanecer. O sea, las heridas que está dejando este ciclo de conflictos con la policía, con la Defensoría del Pueblo, con múltiples instituciones que algunas tenían más, otras un poco menos de legitimidad, pero que ahora, digamos, es una situación casi de confrontación. Eso va a dejar heridas muy graves en el país que va a costar mucho sanarlas, ¿no? Sí, mi preocupación ya no solamente es por Boluarte o ¿no? Lo que pase en el corto plazo. Mi impresión es que Boluarte no va a ser muy difícil que llegue al 26, pero lo que ocurra después va a seguir siendo complicado, ¿no? Por Complicado. justamente la dinámica en la que estamos. Sin duda. Ahora, estas marchas por la paz, ¿no? Que siempre las plantean entre la paz versus el terror o los violentos, ¿no es cierto? Esta dicotomía no solo falsa, sino inmoral de plantearla en esos términos. Pero, ¿a quién representa Muñante? El congresista Muñante, que es uno de los que lidera estos, estos montajes, estas arquitecturas falsas de protesta, ¿no es cierto? Yo siempre lo veo acompañado de ex marinos o de ex policías. Es más, creo que él es de familia policial. ¿Tú has podido, Omar, un poco mapear qué representa Muñante en todo esto? Muñante representa menos de lo que quisiera. O sea, Muñante ha tratado de montarse en lo que fue uno de probablemente el movimiento o contramovimiento más conservador o de derecha fuerte en el país, que ha sido Con mis hijos no te metas, ¿no? La derecha en el país ha intentado movilizar gente, sobre todo en los últimos 5 años, pero el único que realmente ha movilizado gente con fuerza ha sido Con mis hijos no te metas, y muchos políticos han intentado tratar de acercarse a esos sectores, politizar esos sectores con otras agendas que no sean solamente la religiosa o conservadora, ¿no? Pero no han podido. Muñante tiene una organización específica vinculada a eso, ¿no? Muy cercana a organizaciones religiosas, evangélicas, sobre todo de los sectores más conservadores del mundo evangélico. Pero cuando ha organizado las marchas, inclusive en Lima, con todos los recursos que tienen algunas iglesias que han apoyado estas marchas, no han congregado mucha gente, ¿no? Y esto es porque Con mis hijos no te metas, las bases de Con mis hijos no te metas, religiosa, en términos religiosos y conservadores, tienen, digamos, una identidad colectiva asentada,
pero en términos políticos, ¿no? De a favor o en contra del Congreso, a favor o en contra de Boluarte, están tan divididos como el resto de peruanos, ¿no? Seguro. Entonces eso no ha limitado mucho eso. Entonces Muñante representa el sector más conservador y politizado de derecha de los sectores religiosos, ¿no? Donde en el último año o en el año del gobierno de Castillo hubo además muchas convergencias con otros sectores, otros colectivos, ¿no? Que tienen que ver con policías, militares en retiro. Salieron más de una decena de colectivos en ese momento, primero a tratar de invalidar el voto de Castillo y luego a intentar la vacancia de Castillo. De acuerdo. Omar, una cuestión pequeña, pero simbólica, y creo que lo mencionaste en una entrevista que ofreciste a La Mula, en el sentido de que la fecha elegida, 19 de julio, o fue elegida al azar y fue una coincidencia, o hay sectores convocantes que están intentando ligarla con el histórico paro nacional del 77, Omar. Sí, o sea, es estratégico en dos sentidos, ¿no? Uno que es una semana antes, digamos, del día clave, que es el 28 de julio, que es la rendición de cuentas del gobierno al país, pero el 19 no es casual, ¿no? El 19 es una fecha muy importante en la izquierda, en todas las izquierdas peruanas, por la referencia al histórico paro del 77, ¿no? Que es el momento cumbre, digamos, de la organización, de las organizaciones populares de izquierda en la historia del Perú. Y no es novedoso. O sea, generalmente cuando la CGTP, sobre todo, organiza movilizaciones o paros, julio es un mes decisivo y generalmente se elige por efemérides el 17, el 19, ¿no? El 19 de julio. Ahora ha sido otra vez eso y un poco es convocar ese espíritu de unidad que hubo en la lucha contra la dictadura militar. Ok. Omar, en tu análisis me ha parecido también muy interesante, además como respuesta a gente que dice, no, si tú vas a misa de 1, yo no marcho contigo porque yo voy a misa de 12, ¿no es cierto? Tú estás con la constituyente, yo no voy a marchar por la constituyente. Digamos, cuando creo, y hay un gráfico trabajado por ti que voy a compartir y me pediré a mis compañeros que lo ponga en pantalla, que muestra claramente cómo podemos encontrar por lo menos 2 elementos comunes suficientemente sólidos para salir a marchar y para salir a oponerse al gobierno de Boluarte. Compañeros, lo tenemos en pantalla, lo ponemos por favor para compartirlo con Omar. Omar, explícanos un poquito este gráfico. Sí, en verdad era un borrador que traté de hacer porque en una entrevista que me hicieron en la transcripción me pareció que estaba un poco confuso, ¿no? En verdad es una simplificación como todos los cuadros, ¿no? El mundo es mucho más complejo que eso, pero he tratado de agrupar 3 grandes bloques, ¿no? Un bloque que es el primero que intenta organizar movilización a raíz del calor de esto que es este ciclo de protestas que es la CONULP, que es una izquierda más radical, es una izquierda más opuesta sobre todo a la izquierda tradicional que la evalúan como muy dialogante, como muy tibia, como pecho frío, ¿no? frente al gobierno. Y es una izquierda que en múltiples espacios, no solo en el magisterio, sino también en sindicatos de trabajadores y en otras organizaciones, siempre se ha opuesto a la CGTP, al SUTEP, a Nuevo Perú, digamos, en términos partidarios, ¿no? Y esas izquierdas han organizado, digamos, se han esforzado en verdad mucho en organizar desde el 5 de febrero una plataforma y han tenido reuniones macrorregionales en el norte, el centro y el sur, hasta 4, digamos, en cada uno de estos bloques. O sea, hay un esfuerzo organizativo importante. Y el otro bloque es el bloque de la izquierda más clásica, tradicional, ¿no? De la Asamblea de los Pueblos, CGTP, los ronderos de la CUNARP, Nuevo Perú, etcétera. Y en verdad, entre estos dos bloques hay mucho en común, que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso, libertad para todos los detenidos por protestas del 7 de diciembre, y defensa de recursos naturales, ¿no? Pero hay una discrepancia clave que creo que el sector de la CONULP es mucho más cercano a Castillo. Y el consenso que tienen ahí me parece que está mucho más cerca a la libertad de Castillo, y hay un debate intenso sobre el tema de la reposición. En mi impresión es un tema que va más con la dirigencia que con las bases de la CONULP, pero es solo una suposición, ¿verdad? Puedo estar completamente equivocado, y sí haber una demanda muy fuerte de bases también por reposición a Castillo. Pero del lado de la CUL hay del bloque, digamos, de la izquierda más tradicional, más clásica,
están todos estos temas en común, y con Castillo más bien sí hay una distancia más grande, ¿no? A pesar de que la CGTP y la CUNARP estuvieron muy cerca de Castillo, inclusive se quedaron un poco silenciosos el 7 de diciembre y no condenaron el Sí, autogolpe, señor, es verdad. pero, ¿no? Por un tema quizás también de saber, digamos, cómo opina la mayoría de la gente en el país, ¿no? Hay mucho menos consenso, no hay consenso para nada, digamos, sobre temas de libertad de Castillo, muchísimo Ah, menos de reposición. Entonces, en eso hay una diferencia, y claro, es una izquierda que si bien también busca recuperación de recursos naturales, es menos, digamos, yo diría que también es antiimperialista, pero es mucho menos antiimperialista, le pone mucho menos énfasis a esto. El bloque de la CONUL, que comienza sus reuniones declarando a Estados Unidos enemigo, digamos, de la humanidad, ¿no? sí, claro. Y en un tercer bloque están estos sectores más bien más dispersos, ¿no? Que no tienen una sombrilla que Sí, los unifique, ¿no? Que son los de centro izquierda y centro derecha liberal, ¿no? Que piden más, sobre todo el tema central es el adelanto de elecciones y reformas políticas que incluyan la policial, y etcétera. sí. Y lo que une a todos, obviamente, es el tema de la salida de Boluarte. Indefectiblemente, no hay la conciencia de que no hay forma de dialogar con un gobierno que se ha comportado como se ha comportado en los últimos 6 meses, ¿no? Y la sanción a las violaciones de derechos humanos, ¿no? Yo creo que esos Ah, dos ahí está, son los ahí está, centrales. perdóname, El Omar, tema del ahí adelanto podría ser, sí. quería hacer énfasis ahí. Entonces, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú es un conjunto, otro conjunto es el Comando Unitario Nacional de Lucha, y tenemos un tercer conjunto, Centro Liberal de Izquierdas y Derechas. ¿Qué los une? La salida de Boluarte, que además, digamos, nos lo ofrecieron en el adelanto de elecciones que nunca pudieron entregarnos en términos ya normativos para seguir adelante con un proceso de convocatoria a nuevas elecciones. Y luego lo inaceptable, la muerte de 49 ciudadanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, la violación a los derechos humanos. Parece que ahí hay un encuentro amplio, Omar. Sí, eso, digamos, es muy claro, es muy claro. En algunos sectores, yo creo que en todos estos bloques hay una sensibilidad muy clara con el tema de derechos humanos, y que un gobierno no puede caer impune frente a esto, Así es. ¿no? No hay forma que sobreviva la democracia con estos actores quedando en impunidad, ¿no? O sea, no ha habido ningún costo político, más bien se ha recrudecido la violencia, Sí, hay un señor. discurso muy confrontacional, ¿no? Entonces, y yo creo que la conciencia de esa culpa también es lo que unifica a veces a sectores en el gobierno, que saben que una vez que pierdan el poder efímero que tienen ahora, van a ser Pagarán, procesados, ¿no? pagarán, así Son es. actores súper débiles, o sea, la gente no se va a fajar, esa coalición no se va a fajar por Boluarte ni por Tarola, ¿no? Así es. Saben que una vez que salen de Palacio van a estar muy solos. Caerán por la propia fuerza de la gravedad, Omar. Una última pregunta que me tengo que ir. ¿Qué se cree el alcalde de Lima al exigirnos permiso para marchar, al exigirle esto a los ciudadanos? Hay sentencias del Tribunal Constitucional que lo dejan muy claro, los ciudadanos tienen derecho a la protesta y no hay que pedirle permiso a nadie, Omar. Sí, es que es muy propio de la derecha populista radical que representa Renovación Nacional. Es eso, ¿no? Es el síntoma de la derecha populista radical, que es desconocer las reglas, ¿no? La sensación de que las instituciones están ahí por las puras y uno puede, digamos, imponer lo que le da la gana, ¿no? Y sí, o sea, como sienten que ahora tienen el poder, y no es que sienten, lo tienen, o sea, en términos de Sí, claro. violencia organizada del Estado, ¿no? Creen que pueden justamente torcer las normas, ¿no? Y engañar a la gente diciendo que se necesitan permisos, y reafirmando esa idea en sectores que están ahorita apoyando al gobierno, ¿no? Para decir, no, estos no tienen permiso. Lo cual es Correcto. tremendamente irónico, porque cuando uno va un año atrás, ¿no? Junio, mayo del año Sí, señor. 2022, los que ahorita están terruqueando a la gente y están diciendo que no se puede salir a protestar, que no se puede hacer nada, ¿no? Precisamente reclamaban y protestaban contra Castillo, y reclamaban ahí el derecho a la protesta, citaban la decisión del Tribunal Constitucional del año 2005, ¿no? Ahí sí, digamos, estaba muy validada la protesta, y sin Sí, embargo pues. ahora no, y se cita otra vez, como tú bien has dicho, esto de que la protesta, pero la nuestra no era violenta, la de ustedes sí es violenta. Siempre hay que recordar los datos de la Defensoría del Pueblo, que son bien concretos, ¿no? Del ciclo de protesta desde el 7 de diciembre hasta finales de febrero, solo 11.5% de los eventos tuvo alguna acción de violencia.
Estamos hablando de 88.5 de eventos de protesta, de más de 1.300 protestas que hubo en ese momento, en ese ciclo, en esos meses, ¿no? Que no fue violenta, fue pacífica. Por eso a la gente le molesta mucho cuando todos le dicen, no, pero ustedes son violentos, ¿no? Claro, no, no, de acuerdo, 88.5, de acuerdo, no lo son. correcto. Omar, te agradezco muchísimo el análisis, esa mirada serena de estos temas que siempre es tan útil. Gracias por estar en Nativa y siempre las puertas abiertas para conversar, Omar. Un gran abrazo. Un gran abrazo también, Carlos. Nos vemos, un gusto.